Salmo 40, ahí estamos. ¿Lo tenemos? Salmo 40, versículos del 1 al 4. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Padre, te doy gracias, Dios, en esta hermosa noche, porque me das el privilegio, Padre, de poder predicar las sagradas Escrituras. Oro, Espíritu Santo, para que seas tú tomando dominio de mi mente, de mi corazón, y que en esta noche las palabras que salgan de mi interior sean de edificación para los oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a hablar de un tema que le hemos puesto: las crisis son pasajeras. Las crisis son pasajeras, hermano. Aproximadamente hace más de un año hubo una crisis, oiga bien, que embargó a muchas naciones del mundo. Esas crisis llevaron, oiga bien, a que hubiera sufrimiento, a que hubiera encierro, a que finanzas quebraran, a que muchas personas perdieran sus trabajos, a que muchas familias se dividieran. Oiga bien, y todas estas crisis que generó el COVID-19 en muchos lugares y en muchas familias han sido pasajeras. Como muchos de los problemas, oiga bien, que han llegado a nuestra vida. Aquel desamor que vivimos en algún tiempo cuando estábamos jóvenes, los que estamos un poco adultos, esas crisis amorosas pasaron. El engaño de la ingrata ya quedó atrás. Aquellos que pasamos por esa crisis financiera, de andar recogiendo centavitos, de andar recogiendo las moneditas de A5, de Acora, esos pensamientos de decir, ojalá que me haya una maleta con dinero, ¿va? Que al camión del banco se le haya caído y que yo me la encuentre, ¿va? Esas crisis ya pasaron, hermano. ¿Por qué? Porque las crisis son pasajeras. Las crisis que muchas veces vivimos en nuestros hogares son pasajeras. Uno como hombre y ustedes como mujeres que ya están casadas o tienen novio, ¿va? Porque todavía no se han casado, ya encontraron su príncipe azul y su princesa. Entonces, quieras o no, en ese noviazgo hay crisis. ¿Hay crisis de qué? De identidad. ¿Hay crisis de qué? De comunicación. ¿Hay crisis de qué? De sentimiento. Pero oiga bien, todas esas crisis en un determinado tiempo, ¿qué va a pasar? Van a pasar, hermano. Esa crisis que usted se levanta con migraña, con dolores de cabeza fuerte, eso que usted no puede ver ni la luz del sol, ¿verdad? O sea, las mujeres normalmente cuando tienen una crisis de migraña se ponen lentes oscuros. Pero esa es una crisis de migraña, pero ya va a pasar. Pues todos aquellos, oiga bien, que estamos en Cristo Jesús y que Él nos ha sacado del lodo cenagoso o del lodo de la desesperación, oiga bien, nuestras crisis van a pasar, hermanos. Pero oiga bien, usted y yo no nos podemos quedar en medio de las crisis llorando como niños. No podemos. Yo no me puedo poner a llorar por lo que está aconteciendo a mi alrededor. Yo no me puedo poner a llorar por el problema que estoy viviendo en mi familia. Yo no me puedo poner a llorar por la enfermedad que estoy viviendo o alguien de mi familia está sufriendo. Al contrario, yo como creyente, como hijo de Dios,
Oiga bien, yo tengo que tomar la decisión de buscar a Dios en los momentos de crisis. Los presidentes, los políticos, en sus momentos de crisis, ¿qué hacen? Piden ayuda, hermano. Aquellos que fuimos estudiantes más de alguna vez, cuando usted se encontraba en crisis, ¿verdad? Que no hallaba que responder 20 preguntas y solo había puesto el nombre, muchos entramos en crisis. Pero ¿qué hicimos en ese momento de crisis? Pedir ayuda, ¿verdad? Hey, pasame la 8, pasame la 5, dame el resultado de la 10. Y el compañero nos decía, o sea, ¿querés que te las pase todas? Si no es mucha molestia, decía uno, ¿verdad? Y nos pasaban el examen. Otros éramos más abusivos y le quitábamos la papeleta al de la par y decía, ahí viene el maestro, ahí viene el maestro. ¿Fueron momentos de qué? De crisis en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasaría siendo yo un hijo de Dios, teniendo la mente de Cristo? Oiga bien, si me pongo a llorar en medio de la crisis, ¿sabe qué pasaría? Me voy a morir, hermano. Me voy a morir de angustia, me voy a morir de moror, oiga bien, voy a afectar a mis hijos, a mi esposa, mi familia va a entrar en un caos. ¿Por qué? Porque yo, en vez de buscar al Señor, he decidido morirme ¿en qué? En la crisis. Y mire lo que dice el versículo número 4. Bienaventurado el hombre que dice que puso en Jehová su confianza. Y bienaventurado significa o doblemente feliz o doblemente bendecido. Entonces, oiga bien, en los momentos de crisis, ¿a quién debemos de buscar? A Dios, hermano. El problema es que en los momentos de crisis actuamos mal y hacemos las cosas al revés. En vez de buscar a Dios, ¿a quién busco? Busco al mundo. En su problema financiero, ¿a quién busca primero usted? Al mundo. Cuando nos quedamos sin trabajo, ¿a quién busco primero? Al hombre. En los problemas emocionales, ¿a quién busca? A su amiga o a su mejor amigo. Para contarle, para llorarle, para decirle que el hombre la dejó, que la mujer la dejó. Busco a mis amigos para ver si me pueden ayudar a salir con el pago de ese crédito que tengo. Busco a mi amigo para que me ayude a conseguir un trabajo. Pero ¿qué dice David en el versículo 4? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Pero, ¿en quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién hemos confiado? ¿A quién se dirige usted todos los días en la mañana para poner sus problemas, sus dificultades, confiando en que ese día Dios le va a dar la victoria? ¿Cuántos de nosotros, oiga bien, desaprovechamos esa conexión que tenemos para con Dios, que se llama oración? Y confiar, oiga bien, es poner mis problemas en alguien y soltarlos. Eso es confiar en Dios. Por eso dice, bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo con mi mochilada de problemas y le digo a Dios, Señor, aquí los pongo delante de ti. En el momento que yo le digo, aquí los pongo delante de mí, oiga bien, esa carga ya no es mía. ¿Me está entendiendo? Vengo yo con mi carga y en el momento que digo, Señor, aquí pongo delante de ti mi aflicción, esa carga ya no es mía. ¿Quién la va a llevar? El Señor. Por eso dice que tu carga sobre mi yugo, como dice, es ligera. El problema es que vengo yo y pongo mi carga en el Señor, pero la vuelvo a agarrar. Y es por eso, oiga bien, que no logramos salir de las crisis. Es por eso que seguimos llorando. Es por eso, oiga bien, que vivimos cantando el lamento boliviano cuando Dios tiene la salida a nuestros problemas. Como decimos siempre, ¿qué necesita, hermano? ¿Ah? ¿Se acuerda qué bonito es ir allá a la calle Arceba? No sé si todavía estará habilitada. ¿Qué va a querer, chula? ¿Qué va a querer, amor? Hay de su talla. Mire este pantalón recién venido, mire esta camisita le queda, este tono de la tela da con su cutis. ¿Verdad que usted va y encuentra de todo? ¿Va? Y usted dice,
Lástima que no traigo pisto, ¿va? Lástima que no ando nada. Pero, oiga bien, así como en el mundo podemos encontrar para satisfacer deseos de la carne, ahora imagínense lo que podemos encontrar en Dios cuando yo busco confiadamente su presencia y su poder. Teniendo un Dios poderoso y grande, le andamos llorando al mundo, hermano. ¿Ah? Yo le dije la vez anterior, allá fui a llorar por una cubeta de pintura, y ¿qué me dijo el Señor? Y que no, yo te la voy a dar, pues. Deja de andarle pidiendo las migajas. Pedime a mí, que yo soy tu papá. Pero muchas veces vamos al mundo y el mundo nos da la espalda. Aquel que le dijo, no te preocupes, cuando tengas alguna crisis, no te preocupes, vení, búscame que yo te voy a conseguir trabajo. Cuando usted llegó a buscarlo, ni lo quiso recibir. ¿Por qué? Porque buscamos en los lugares, oiga bien, equivocados. Pero en los tiempos de crisis, oiga bien, debemos de buscar al Señor. Hay crisis, oiga bien, en nuestras vidas que nosotros no podemos evitar. Y aunque no las provoquemos, nosotros, o nuestros hijos, o nuestros cónyuges, oiga bien, vienen para afectarnos la parte espiritual. Pastor, ¿y por qué dice para afectarme la parte espiritual? Porque ahí vamos a ver quiénes somos. Porque ahí vamos a ver si es verdad que toda la Biblia que me como en las mañanas va a ser efectiva. Vamos a ver si esa gritolera que me agarra cuando oro va a ser efectiva en el momento de la crisis. ¿Verdad? Vamos a ver que así como critico a los demás, vamos a ver si en el momento de crisis yo me voy a portar fiel en mi fe y voy a esperar en la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, oiga bien, la crisis va a afectar mi vida espiritual, por supuesto que sí. Pero si voy caminando de la mano de Dios, vamos a salir de la crisis que estamos viviendo. La crisis es pasajera, hermano. Usted decide si se queda en ella. Usted decide si se queda ahí llorando. Pero si yo decido confiar en Dios, va a salir de esa crisis. Va a salir de su problema. Va a salir de su aflicción. Dios traerá tiempos de refrigerio sobre su vida, sobre su familia. Las crisis, oiga bien, afectan la parte emocional, la parte espiritual y nos llevan a alejarnos de Dios. En el mundo, hermano. Pero en la parte espiritual, en mi vida cristiana, deberían de hacer lo opuesto. Deberían de hacerme buscar ¿a quién? Buscar a Dios. Acercarme a Él. Acercarme, oiga bien, a ese árbol que me da buena sombra. Cuando usted va en la calle, usted dice, de este lado en el que voy, hay mucho sol. Entonces, del otro lado hay sombra. ¿Qué hacemos? Nos pasamos a la sombra. Entonces, cuando la crisis llega a mi vida, tengo que salir de esa crisis y pasarme ¿a quién? A la sombra del Señor, donde está la bendición, donde está la respuesta. Oiga bien, donde está lo que usted y yo necesitamos para salir de esas crisis. También recordemos que las crisis que usted y yo muchas veces atravesamos es por nuestra necedad. ¿Cuántos estamos mal porque seguimos de necios y no queremos hacer un presupuesto familiar? ¿Cuántos estamos mal porque lo que me pagan en mi trabajo al tercer día se desaparece por arte de magia? ¿Ah? ¿Nunca le ha pasado a usted que hoy le pagan y mañana ya no tiene? ¿Por qué pasa eso? Porque somos malos administradores. Y muchas familias, oiga bien, constantemente están viviendo ¿en qué? En crisis. Espero que aquí ya no haya, como cuando nos agarraba aquellos matrimonios de gritarnos, ¿verdad? Y que sí, desgraciado, y los grandes gritos, ¿verdad? Que salían de las ventanas de las casas. ¿Por qué? Porque había una crisis en el hogar. ¿Cómo se solventó esa crisis, hermano? Aprendiendo a callar. ¿A qué? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así se quitaron esas crisis.
Entonces, oiga bien, si usted y yo sabemos cómo evitar las crisis, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque somos necios. ¿Con quién tiene crisis usted? ¿Con el dinero? ¿Con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus familiares? ¿En el empleo tiene crisis? Pero en esta noche, oiga bien, si usted está atravesando por alguna crisis, ponga su confianza en el Señor. Porque mire lo que dice al final del 4. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. La confianza debe estar puesta, oiga bien, en el Dios verdadero, en el que nos amó con todo su corazón. Versículo 1, viene una palabra grande, una palabra gigante, una palabra sobrenatural que dice pacientemente. Oiga bien, pacientemente. ¿Quiénes somos pacientes? ¿Ah? ¿Quiénes somos impacientes? ¿Ah? ¿Pero qué dice? Pacientemente. ¿Qué dice, hermano? Esperé a Jehová. Espere, hombre. No se ajolote. Tranquilo. Espere. Sea paciente. Ya va a llegar la respuesta. Ya Dios le va a sacar de esa crisis. No, pastor, es que yo voy a ir al banco y se va otro banco a prestar y termina más endeudado que la primera vez. ¿Por qué? Porque no es paciente, hermano. Ya va a llegar la bendición. Ah, pastor, es que los zapatos ya tienen hoyo, póngale doble cartón. Ya va a llegar la bendición, ¿o no, hermano? Ah, pastor, es que, ¿por qué sufre, hermana? Porque viera que necesito comprarme unos zapatos. ¿Y cuántos tiene? Como 30 pares en la casa. Y he entrado en crisis porque en MD ya salieron los tigriados. Y ella quiere los tigriados, ¿verdad? Pero está en crisis porque no se los puede comprar. Y molestando al Señor, ¿y cuándo me los vas a comprar? ¿Y cuándo me los vas a traer? Y el hermano ya vio que él tiene el de 75 pulgadas Smart, pero normal. Ahora el hermano quiere el QD LED, porque es 8K. Y ya el hermano va a ir a endeudarse por ese televisor que le va a generar en el qué? Nada. Ni va a echar la diferencia, pues. ¿Sabe qué sí va a echar de ver? Que está quedando choco porque emite mucha luz. Eso sí va a echar de ver. Pero oiga bien, a veces son crisis que nosotros nos las creamos ¿a dónde? Aquí en la mente, ve. Que lo que hacen, oiga bien, es afectar nuestro crecimiento espiritual. Oiga bien, en las crisis es donde Dios se manifiesta. En las crisis es donde Dios se manifiesta. En las crisis, ¿por qué? Porque Él sabe por qué ocurren las cosas en la vida ¿de quién? De sus hijos. Crisis que vienen para llenarnos. Vamos allá al Evangelio de Juan. Capítulo 9, versículo 3. Aquí donde me ve estoy en crisis yo ahorita. Como usted no tiene idea. Me faltan los lentes. Y hoy el texto lo dejé chiquito, entonces no puedo ver grande. Entonces estoy en crisis ahorita que tengo que hacerle cibe para poder leer. Juan capítulo 9 versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios, oiga bien, se va a manifestar ¿en qué, hermano? En esa crisis. Él lo ha permitido. Él lo ha permitido cuando yo camino de la mano de Él.
Esas crisis que llegan y muchas veces nosotros decimos, hey, pero si yo estoy caminando bien. Hey, si hoy estoy haciendo bien las cosas, Señor, ¿y por qué me está pasando eso? ¿Por qué? Porque Él se va a glorificar ¿a dónde? En esa crisis, hermano. Aquí los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué le dice el Señor? No, nadie. Es porque el Padre se va a glorificar ¿en qué? En su crisis. Entonces, oiga bien, Dios quiere glorificarse ¿en quién? En su crisis, hermano. Dios quiere glorificarse en su problema. Dios quiere glorificarse en su enfermedad. Dios quiere glorificarse en nuestro dolor. Él lo quiere hacer. Pero ¿será que yo voy a dejar que el Señor haga algo sobrenatural en mi vida? Por eso, en las crisis, Dios se va a manifestar, hermano. Hey, tranquilo, les dijo a los discípulos. No se ajoloten, hombre. Mi Padre va a hacer algo grande en la crisis que está pasando. ¿Quién? Este joven. Lo mismo que nos dicen esta noche. Hey, cristianos de Iglesia Bautista de las Palmeras, no se ajoloten, hombre. Permanezcan, confíen, pongan su fe en mí, porque mi Padre se va a glorificar en ustedes. Lo que necesitan, lo van a recibir. Solo tienen que ser, ¿cómo, hermano? Pacientes. Pero ya va a llegar. Ya Dios les va a proveer lo que ustedes quieren. Ahí me pasa diciendo a mi esposa, que quiero un carro. Y le digo yo, ¿y por qué no me lo has pedido, pues? No le digo así, hermano. ¿Qué creen que le digo? Y ya se lo estás pidiendo al Señor. Porque yo no te lo puedo dar, pero Dios sí te lo puede dar. Clamale, pedile. Como dice allá, venid comprar leche y pan sin dinero. Pedíselo al Señor. Decile, Señor, yo no tengo nada, pero tú sí tienes. ¿Dios le puede contestar la oración? Sí. Posiblemente para ella sea una crisis el no tener un carro. ¿Por qué? Porque le toca andar de ray en la ida y en la venida. Y me dice ella, es que a veces me siento mal. Pues sí, pero ¿y si no hay de otra, pues? Al regreso, 1 o 2 compañeros le dan ray hasta allá, hasta el Principito, y de ahí se viene caminando para la casa. A veces le dice, no, la vamos a ir a dejar hasta la casa. Pero mientras tanto, ¿qué tiene que hacer ella? Clamar, hermano. Buscar al Señor, entregarse al Señor, pedirle con fe. ¿Por qué? Porque en la crisis Dios se manifiesta, hermano. Dios se va a manifestar en su problema. Dios le va a dar, oiga bien, solución a esa dificultad que está viviendo, que está atravesando. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que las crisis afecten no solamente al mundo, hermanos, sino por qué me afectaron a mí. ¿A cuántos nos dejó quebrados esos 6 meses que nos tuvieron encerrados? Hasta ganas de ir a trato hecho tiene el hermano, ¿verdad? Que a ir a trato hecho, tal vez me gano los 15,000. Pero, ¿qué dice ella? En mi angustia invoqué a Jehová. Bienaventurado el hombre que puso su confianza ¿en quién? En Dios. Yo no tengo por qué ir a ver si me gano los $15,000, hermano. ¿A dónde tengo que ir? A mi cuarto de habitación a clamarle al Padre que me provea para mi necesidad. Ahí tengo que ir. Ahí salen esas noticias engañosas en las redes sociales. ¿Necesitas dinero? ¿Estás a punto de perder tu casa? ¿Quieren embargar tu vehículo? ¿No tienes para el pago del colegio de tus chicos? No importa, nosotros te solucionamos tu problema. Y el hermano, ¿y cómo voy a hacer para pagar la casa? Ya debo 6 meses. Y allá, tronándonos los dedos, va. ¿Cómo hacemos? Y se encuentra con el gran notición, va. Y nomás usted lo lee, se le sale, va. Aquí está, no, hermano, ahí está su muerte.
Allá va a ir a prestar al 15, al 20, 30%. Y por cada 100, ¿cuánto tiene que pagar? $30, $20. Y al 10, $10. Y van a haber días que solo va a abonar los intereses. Mire, hoy solo le voy a dar para los intereses, no voy a abonar a capital. Y usted trabajando para otro, ¿por qué no busque al Señor? ¿No dice que Él se manifiesta en las crisis, pues? ¿Y se manifestó en la vida de este joven? Por supuesto que sí. Y así como se manifestó en la vida de este joven, también se va a manifestar en usted, mi amado hermano. Número 2. Oiga bien, en Cristo no hay que temerle a las crisis. En Cristo no hay que tenerle miedo a ninguna crisis, mi amado hermano. Vamos allá a Mateo capítulo 8, versículo 24. En Cristo no hay que temerle a las crisis. Y Él nos da un claro ejemplo que se encontraba en medio de una crisis. ¿Y qué hacía Jesús? Dormía, hermano. ¿Ah? Dormía. Mire lo que dice. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahí nos vamos a quedar. Hay un famoso refrán que dice: te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Nunca se ha escapado a ahogar con un vaso de agua? ¿Ah? Un traguito va ahí. Se le fue por un lado equivocado, le sale aquí por la nariz, por aquí por los ojos y casi se ahoga, va. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua, teniendo un Dios tan grande y poderoso que es nuestro Padre y Él nos ama? Pero aquí dice que en medio de la tempestad, pero Él, ¿qué dice? Dormía. ¿Sabe por qué dormía? Porque Dios es paz, hermano, en medio de la tormenta. Él es nuestra paz. La situación, oiga bien, es que yo no busco la paz del Señor. Yo no busco la paz de Dios. Yo no busco acercarme a Él. Oiga bien, en medio de mi crisis, yo debo de buscar al que dormía. A ese tengo que buscar. A ese tengo que clamar. Y oiga bien, y fue tanta la paz que había en ese lugar que sus discípulos, ¿qué dijeron? El maestro duerme. Y fueron donde el que dormía y le dijeron: maestro, maestro, sálvanos que perecemos. ¿Por qué? Porque oiga bien, si estamos en Cristo, no le debemos de tener miedo a las crisis, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el control. Él tiene el control, hermano. ¿No se acuerda que el pastor general decía: hermanita, no se aflijan, el proceso va a llevar de 1 año a 2 años, no la van a sacar de su casa, y cuando la saquen, usted ya va a tener otro lugar donde irse? O en el proceso Dios le va a proveer su casa propia. ¿Por qué? Porque debemos de buscar en los momentos de la crisis al que duerme, al que trae paz al corazón, al que fortalece, al que nos alienta, al que nos ayuda, al que nos dice: no teman, porque yo estoy con vosotros. ¿A dónde, hermano? En medio de la tormenta. Y ahí es donde usted y yo quizás nos encontremos en esta noche, en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. ¿En medio de qué, hermano? De muchas circunstancias. ¿Ah? Hoy decía el neumólogo en el Canal 4 que los casos van para arriba, que los hospitales privados, sus camas ya están saturadas. Un doctor privado. No creo que el doctor quiera jugar con la salud de las personas y esté mintiendo, ¿va?
y esté diciendo, oiga bien, pero ¿cuántos de nosotros esas noticias nos afectan? Y que vienen nuevas variantes, y que hay que ponerse la vacuna, y que mire que aquí, y usted de repente, hoy yo leía que mi abuelita se puso la vacuna y a los 3 días se palmó en la primera dosis. Y eso genera, en las personas que genera, ansiedad, ¿o no? Temor. Hermano, ahí andan un puño de cristianos diciendo que esa es la vacuna del diablo, que ahí está el chip. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque no leen la Biblia. Porque se les olvida que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y un gran temor, póngasela, hombre. Si no nos morimos porque tomamos agua de anda, ¿qué nos vamos a andar muriendo por la vacuna? Pero en medio de la crisis, ¿a quién debemos de buscar? Al que todo lo puede, al que nos va a ayudar, al que siempre está pendiente de usted y de mí. ¿O no está pendiente Dios de nosotros? Todos los días, hermano, si no estuviéramos aquí. Así es que oiga bien, que no le dé temor los crisis. Acerquémonos al Señor Jesús. Él aprovechó el momento, oiga bien, de una crisis para tomar un tiempo para descansar, mientras los discípulos, quienes habían perdido el control de la barca, lloraban, sufrían y gritaban. Me imagino yo que quizás Jesús se asustó del grito que le pegaron. ¿Ah? Como cuando usted está bien dormido en la noche y la señora le dice, está temblando, y lo mueven, va, y uno se levanta todo ajolotado, va, y que el corazón casi se le sale del susto que le pegaron. Pero ¿cómo estaba usted? Estaba durmiendo en paz. ¿Cómo dice el Salmo? Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. No dejemos que las crisis nos llenen de temores. No, hermano, las crisis son pasajeras. Ya va a pasar el problema. Ya va a pasar la ansiedad. Número 3. El dolor en las crisis es temporal, hermano. El dolor en las crisis es temporal. Oiga bien, ¿quiere que le diga algo? Que no le dé temor. Cuando uno se doble el pie duele, hermano. Pero ese dolor, ¿qué es? Es temporal. Cuando usted solo abre la refri y solo bebe botellas de agua, ¿eso qué es? Es temporal, hermano. Ya Dios nos va a sacar. Ya Dios nos va a bendecir. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. Permanecer a la diestra del Señor. El dolor es temporal. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 18. El dolor es temporal. Ya va a pasar, hermano. A mí me da risa y vamos a hacer la comparación con la lluvia. Usted se baja del bus y cabal queda abajo de un techo, va. Y usted se queda ahí. Oiga, y pasa 15 minutos pegado a la pared y solo se le han mojado los zapatos. Esa crisis, ¿verdad que es temporal? Lo más que dura una lluvia son 20, 25 minutos y ya lleva 15. Pero usted medio ve que se calma y ¿qué hacemos? Salimos corriendo. No tiene ni 2 minutos de haber corrido y se vino más fuerte. ¿Qué pasó? Nos mojamos toditos. Pero en medio de la tormenta, ¿qué pasa, hermano? Está nuestro refugio, que es Dios. Entonces el dolor, ¿cómo es? Es temporal, hermano. Ese dolor en la pierna es temporal, ya Dios lo va a sanar. Yo le estoy pidiendo al Señor por mis ojitos, pues, que yo de cerca no veo, hermano. De aquí sí los veo bien bonitos a todos. Pero yo aquí me pongo algo aquí ya no veo. Ahí tengo que andar usando lentes. No es que no quiera aceptar que voy a ocupar lentes, ¿verdad?
pero mi vista se está viendo afectada, entonces ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo al Señor que me sane mis ojos. No quiero ocupar lentes, más que soy olvidadizo, además, voy a andar perdiendo lentes. ¿Y qué le digo yo? Dame ojitos nuevos. Mientras tanto, ¿qué debo de hacer? Debo de esperar en el Señor. Vamos ahí a Romanos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oiga bien, hermano, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente o de los dolores presentes, que dice, no son comparables para la gloria venidera, para la bendición que vendrá a su familia, a su matrimonio y sobre sus hijos. Sufra, hermano. Sufra. Sufra por Cristo. Doble sus rodillas. Levántese a orar de mañana. Hagamos, oiga bien, un sacrificio por venir temprano a los cultos. Hagamos un sacrificio por venir entre semana. Acerquémonos al Señor, porque ¿sabe qué? El dolor en esa crisis no va a ser en vano, hermano. Las lágrimas que usted derrame delante de Dios no van a ser en vano. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sustentador. Hay personas, oiga, que ven los problemas como el final de sus vidas. Así ven los problemas. Y empezamos a sacar esa frase, ay, Dios, ¿por qué me tienes así? Yo no te tengo así, dice el Señor. Señor, ¿y por qué no me escucha? Yo te escucho, pero cambia. Así como cuando su hijo le dice, ¿me regalas $5? ¿Y para qué querés $5? Es que vamos a salir con mis amigos, vamos a ir al cine. No, hombre, si vos te portas mal. Ay, para el otro viaje te me quedás. Y dice la señora, no seas así, hombre. ¿Ah? Dale al chamacón. ¿Ah? ¿Y qué dice el papá? Negativo. Hasta que te portes bien. Así es Dios también. Es que Dios no es alcahueto. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué necesitas? Ah, yo necesito un carro, una casa, todo lo que... Pídaselo al Señor. ¿Qué debo de hacer? Estar cerca de Él. Fácil. Pero en medio de las crisis, oiga bien, Dios nos va a ayudar y nos va a respaldar. Esa es una promesa de parte de Dios para nosotros, porque Él, oiga bien, dice que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y si nos vamos por el lado del mundo, dice que no hay problema, no hay enfermedad que dure más de 100 años, ni cuerpo que lo resista. Mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? Confiar y creer en las promesas de Dios. Hoy regresemos donde iniciamos. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿En medio de qué, hermano? En medio de una crisis. Porque las crisis son temporales, mi amado hermano. Y después que nos ha sacado de la crisis, mira el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Las crisis son pasajeras. ¿Quién decide quedarse en la crisis? Yo. Pero los que confiamos en el Señor somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche, Padre. Te damos gracias, Dios, porque muchos hemos venido en crisis. Crisis en la familia, crisis emocionales, crisis en el matrimonio, crisis financiera, crisis, Dios, en nuestro alrededor, crisis difíciles, pero que en esta noche podemos entender que los que esperamos en ti, que los que confiamos en ti, saldremos victoriosos en medio de las crisis. No por nuestros medios, sino porque delante de nosotros
va un Dios poderoso, grande y sobrenatural. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque yo sé que vamos a salir de esa crisis. Y quizás usted está atravesando o viviendo una crisis difícil en su vida. Pero hoy puede acercarse al mejor lugar. Y es el lugar santísimo celestial. A buscar paz en medio de esa tormenta. A saciar ese dolor en la presencia de Dios. Hoy podemos decirle al Señor, aquí está mi carga. Porque hoy he decidido poner mi confianza en ti. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Señor,